Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, esta revista de comentarios y de noticias que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Estamos listos ya para presentarles a ustedes nuestra edición con todas las noticias de la actualidad. Gracias a todos ustedes por su atención. Jorge Trilla, nuestro productor técnico, Raúl García, el reportero del barrio, y este amigo de ustedes, Julio Torino, contentos de compartir este espacio con todos ustedes y los saludamos muy cordialmente. Dispónganse ya a recibir, como les decía, las noticias más importantes de la actualidad. Y el énfasis informativo, ustedes saben, está en la actualidad cubana. Tendremos las noticias que tienen que ver con Cuba, que se producen en cualquier lugar del mundo. Y sobre todo tendremos, como cada día, el reportero del barrio, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos y demás, que nos reportan, nos informan sobre lo que ocurre en distintos puntos de la isla, fundamentalmente de esas noticias que el régimen no quiere que usted conozca, no quiere que el mundo sepa de ellas. También vamos a tener la actualidad internacional en el segmento Mirada al Mundo. Y los deportes no van a faltar. Jorge Trilla nos tendrá ahí pues el resumen de lo más importante. Al final nuestro comentario canta claro. Así pues, amigos, dispónganse ya a recibir nuestro servicio informativo y de comentarios, pero antes hay que pedirles, como cada día, que nos ayuden a divulgarlo, que promueva esta programación de manera que cada vez haya más cubanos escuchando noticias ciertas, verdaderas, las noticias sin ponerle ni quitarle, como las presentamos aquí, y que escuchen opiniones sinceras, diversas, sobre el tema que sea, de manera que cada uno use su propio criterio y así se comienza a ser libre. Con esa aspiración, les invitamos ya a escuchar Recuento Informativo que comienza para ustedes. Hoy es lunes 13 de enero de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes de la presente jornada. Nuevamente las damas de blanco desmienten el poder de la represión castrista, pues a pesar de las turbas desatadas en su contra, logran manifestarse y asistir a misa en diferentes puntos de Cuba. Tendremos los detalles. Asimismo, aparentemente obligado por la presión ejercida por los medios al difundirse la noticia por el mundo, la dictadura ha devuelto su puesto de trabajo a un médico contestatario, el doctor Eduardo Cardet. La prensa internacional continúa haciéndose eco de las protestas de los cubanos y el descontento generado particularmente por los altos precios impuestos a los automóviles que se venderían liberados. Mientras tanto, una organización cristiana a nivel mundial denuncia violaciones en contra de la libertad de religión en Cuba. Un renombrado artista integrante del popular grupo Maná, en este caso el baterista de la agrupación, se opone a presentarse en Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación está informando que tanto este propio movimiento como el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia participarán en el 11º Diplomado Internacional de Teoría Política y Gestión Pública que se inicia este lunes en Santiago de Chile. Esto al mismo tiempo que un numeroso grupo de jóvenes cubanos activistas por la democracia llegó este viernes a Estados Unidos para estudiar en instituciones docentes de esta nación. El gobierno de las Bahamas ha deportado a los 13 cubanos que llegaron a sus aguas territoriales a bordo de un ferrocemento que había capturado en las Tunas. Mientras tanto, en este mismo orden de noticias, 6 cubanos que habían estado encerrados en el aeropuerto del Rosario, en Bogotá, negándose a continuar viaje hacia Cuba, les ha cambiado dramáticamente la situación. Bogotá les dio un salvoconducto temporal y han podido salir del aeropuerto para hacer las gestiones pertinentes a fin de solicitar el asilo. Y a raíz de 2 sismos seguidos que se registraron en días consecutivos en el occidente de Cuba, algunos expertos del Servicio Sismológico Nacional han dicho que estos casos son poco frecuentes, pero no anormales.
En el segmento El Reportero del Barrio con Raúl García escucharemos a periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan desde Cuba. En cuanto a lo que está ocurriendo en otros puntos geográficos, tenemos que el gobierno de Venezuela dispondrá menos del 1% de su presupuesto para la seguridad pública. Rusia y Estados Unidos piden gesto de paz al gobierno y a los rebeldes de Siria antes del inicio de la cumbre de Ginebra. En Israel despiden a Ariel Sharon con un funeral de Estado. Mirando hacia los deportes, en el fútbol, al finalizar la primera mitad del campeonato español, el Atlético de Madrid y el Barcelona continúan empatados en la punta, con el Real Madrid a solamente 3 puntos de distancia. En el béisbol, un árbitro de Grandes Ligas decide finalmente la sanción para el pelotero Alex Rodríguez. Mientras tanto, el joven pelotero cubano Henry Urrutia tiene la aspiración de jugar regularmente con los Orioles en esta campaña. Los detalles de estas y otras informaciones tan pronto regresemos. Y aquí tenemos los detalles de los informadores. Distintos puntos de Cuba vivieron ayer un domingo cuajado de actividad contestataria cuando en diferentes iglesias, en diferentes lugares de la nación, pues las damas de blanco volvieron a manifestarse con sus ruegos por los presos políticos cubanos y sus demandas en cuanto a los derechos de la población. Esto ocurrió, como ya viene siendo una trágica costumbre, no obstante la represión del régimen que en algunos casos desató sus turbas contra ellas. Tenemos, por ejemplo, que no solamente en La Habana, en la iglesia de Santa Rita, en Miramar y a lo largo de la Quinta Avenida, también en 2 lugares de Matanza, en Colón y en Cárdenas, una veintena de mujeres de las damas de blanco pudo asistir a misa, tanto en la parroquia San José de Colón como en la Purísima de Cárdenas. Precisamente en la Ciudad Bandera y al salir del templo, las damas de blanco fueron acosadas y ofendidas por turbas organizadas por el régimen, alrededor de 150 personas mostrando su besania al atacar a este grupo de 20 mujeres indefensas. En Colón, pues también hubo actos de represión, aunque no tan notables como los de Cárdenas. Mientras tanto, en el extremo oriental de la isla, en Holguín, 10 mujeres de las damas de blanco pudieron asistir a misa y marchar. Otro grupo de mujeres fue sitiada y acosada en sus viviendas sin que pudieran salir de las mismas precisamente para sumarse a sus compañeras en la iglesia y en la manifestación. Como se recordará, esta situación ha provocado que la líder de las damas de blanco, Berta Soler, en compañía de Laura Labrada, hija de la fallecida fundadora de las damas de blanco, Laura Pollán, se presentaran el pasado 7 de enero en una estación de policía del municipio de Octubre, presentando una demanda contra la seguridad del Estado por saqueo y acoso. Esto específicamente debido al robo de juguetes que las damas de blanco tenían dispuestos para entregárselos a los niños en la festividad de los Reyes Magos el pasado 6 de enero. Algo que a pesar del saqueo de la policía lograron hacer un poco más adelante. Otro orden de información, pero donde el régimen nuevamente ha tenido que ceder, es una nota de diariodecuba.com donde dice que el régimen castrista decidió devolver a su puesto de trabajo al médico opositor Eduardo Cardet, uno de los principales líderes del Movimiento Cristiano Liberación en la isla. El propio Movimiento Cristiano Liberación difundió una nota que dice: alentadoras noticias al doctor Eduardo Cardet, le han comunicado que le reintegrarán a su trabajo como médico este lunes, luego de haberle injustamente despedido. Esto fue expresado por Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Facebook. El doctor Eduardo Cardet es vicepresidente de la Organización Demócrata de América Latina, la ODCA, y había sido separado definitivamente de su trabajo en Velasco Holguín a principios de diciembre pasado en una sucia represalia de la dictadura.
Y algo de lo que hemos hablado anteriormente, aquí lo que hemos informado, dice que algunos estudiosos de la idiosincrasia de los cubanos consideran que una de sus características es la de ser impredecible. Esto se valora a veces como una virtud, a veces como un defecto. Quizás en dependencia de las situaciones se manifieste tanto una como otro. Esto lo tomamos de un escrito del periodista independiente Fernando Damaso que aparece en diariodecuba.com, que continúa diciendo: en estos días, el inicio de la venta de autos a precios descabellados ha provocado un rechazo popular masivo. Nunca antes, dice este periodista, en 55 años de involución y de gobierno, se había producido espontáneamente una reacción adversa de tal magnitud. Protestan por igual quienes por su situación económica tenían la esperanza de adquirir un auto, como quienes han vivido convencidos de que nunca lo tendrán. Vamos, amigos, a una breve pausa. Nos ponemos al día en cuanto a la actividad deportiva. Más adelante regresamos nuevamente con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. No fue un partido fácil, pero el Real Madrid se llevó la victoria 1-0 ante el Español gracias a un poderoso cabezazo de Pepe tras el saque de una falta por parte del croata Luka Modric. Con la victoria, el equipo merengue cierra la primera vuelta a solo 3 puntos del Atlético de Madrid y el Barcelona, que tras empatar el sábado a 0 goles en un partido aburrido y falto de brillo, ven como el Real Madrid vuelve a pisarles los talones. Fue una noche mala para la línea ofensiva del conjunto de Ancelotti, en la que sus astros Ronaldo, Benzema y Gareth Bale dejaron la puntería en casa, aunque hay que destacar al portero del Español, que logró buenas atajadas ante su marco. Y nos vamos al béisbol. Finalmente, Alex Rodríguez recibió la sanción más severa en la historia del béisbol de Grandes Ligas, cuando el árbitro Frederick Horowitz redujo de 211 a 162 juegos la suspensión, una decisión que inhabilita al tercera base de los Yankees para actuar en la próxima campaña. A-Rod no podrá cobrar así $22 millones correspondientes al salario del 2014. El controversial jugador rechazó la decisión del árbitro y prometió recurrir a una instancia federal para revocar la sanción, aunque los jueces en muy raras ocasiones anulan los fallos de un árbitro. La sanción original de 211 juegos fue dispuesta por el comisionado Bud Selig tras la investigación de Grandes Ligas de los jugadores involucrados con una clínica anti-envejecimiento de la Florida acusada de distribuir sustancias prohibidas. Tristemente, no es ninguna sorpresa lo del número de juegos, ya que la baraja estuvo en mi contra desde el primer día, declaró A-Rod según un comunicado. Por su parte, el sindicato de peloteros expresó su profundo rechazo a la decisión, pero reconocen que se ha llegado a un fallo definitivo. ¿Es esto el fin de la carrera de Alex Rodríguez? Tiempo al tiempo. Y el jardinero cubano Henry Urrutia tiene una gran aspiración en este 2014, vestir la franela de los Orioles de Baltimore durante toda la venidera campaña de Grandes Ligas. Además de sus condiciones y calidad como jugador, el joven tunero ha progresado mucho desde que pisó territorio norteamericano. Sobre la fuerte preparación que viene realizando, Urrutia dijo: cuando llegué a Estados Unidos pesaba 179 libras, por lo que me dediqué a las pesas y a mejorar la alimentación. Ahora voy 2 veces al día al gimnasio y ya ando por las 201 libras. Para Henry Urrutia, su oportunidad de jugar regular con los Orioles estará en su desempeño en los venideros campos de entrenamiento. Suerte a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras noticias.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha reiterado su llamamiento a las autoridades castristas para que mejoren la observancia de la libertad religiosa en el país. Esto fue informado por el diario británico Christian Today. De acuerdo con la publicación que se especializa en temas religiosos, el presidente ejecutivo de Solidaridad Cristiana, Melvin Thomas, expresó en un comunicado su preocupación por el continuo deterioro de la libertad religiosa en los últimos años en Cuba. El dirigente religioso recordó que cada domingo el gobierno continúa violando el más básico de los derechos, el derecho a participar libremente en los servicios religiosos y que forma parte de una comunidad religiosa sin interferencias. La organización religiosa Solidaridad Cristiana Mundial ha documentado 185 casos denunciados de violación de la libertad religiosa en el año 2013, lo cual se compara contra 120 en 2012, es decir, 65 denuncias más en 2013 que en el 2012. La mayor parte de las víctimas de estos incidentes eran católicos, pero muchos bautistas, pentecostales y metodistas también fueron atacados, según denuncia esta organización religiosa a nivel mundial. Otra información, esta también de diariodecuba.com, dice que la banda mexicana Maná, creada hace 3 décadas y ganadora de 11 premios Grammy, aún no se ha presentado en Cuba porque su baterista, el cubano-colombiano Alex González, está en desacuerdo. Esto fue revelado por el vocalista del grupo, Fernando Olvera. Alex ha estado un poco en desacuerdo con esto, porque a sus papás al parecer no lo fue muy bien aquí, explicó Olvera al ser preguntado por qué Maná, con tantos seguidores en Cuba, aún no ha dado un concierto en la isla. Esto fue de acuerdo con una entrevista que publicó el portal castrista Cuba Debate. Siempre hay dos historias en la historia y yo no soy nadie para criticar o juzgar, dijo el cantante sin ofrecer detalles. El vocalista de Maná, es decir, el que ha dado estas declaraciones, Fernando Olvera, fue entrevistado en el balneario de Varadero, donde estaba de vacaciones. Por su parte, Alejandro González, el baterista de 44 años, nació en Miami de padre colombiano y madre cubana, es considerado uno de los mejores bateristas de toda América. Se incorporó a la banda en el 1984 y hasta ahora ha mantenido su negativa a presentarse en el país de donde sus padres tuvieron que salir bajo la presión de la dictadura. Amigos, llegó ahora el momento de darle la bienvenida a Raúl García y como cada día lo hacemos, para escuchar ya su segmento, El Reportero del Barrio. Adelante, Raúl. Saludos amigos, les habla Raúl García y aquí comienza este espacio informativo Reportero del Barrio con noticias directas desde Cuba en las voces de los protagonistas y libre de censura. Bueno, según las propias autoridades de este municipio de Placetas y muchas personas, en este caso dirigentes, la situación operativa del municipio es extremadamente tensa y es que parece que el fantasma del DREC, es decir, del Directorio Revolucionario Estudiantil, ha reaparecido aquí en Cuba, en este caso en las calles de la ciudad de Placetas, cuando de manera sorpresiva e inesperada están apareciendo carteles con grafitis en diferentes puntos de la ciudad, en este caso fundamentalmente en centros educacionales, con las siglas de DREC, Directorio Revolucionario Estudiantil. Llama poderosamente la atención que sean brotes de rebeldía que están renaciendo en el mismo estudiantado. La policía política tiene un descomunal y agresivo operativo por toda la ciudad y hay una cosa llamativa. Personalmente, en la tarde de ayer, o sea del domingo, salí por las calles de Placetas y me llamó la atención que todavía en el colegio Rodolfo León Pelacia, es decir, el antiguo colegio Las Monjas, todavía hay un letrero DREC ahí que la policía no quiere eliminar. No sé qué están buscando con eso. Y es decir, quiero que sigan esta situación de cerca y que sepan que el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, aunque no tiene responsabilidad en este hecho, apoya incondicionalmente esta situación e incluso está dispuesto a dar refugio, a asesoramiento a estos supuestos focos de rebeldía dentro del estudiantado que siempre han sido escuelas, siempre han sido escenarios de estos tipos de rebeldía. Así que sigan de cerca esta situación, puesto que parece indicar que el estudiantado cubano está despertando y se va a sumar a la fila de resistencia. Este es el del DREC,
del directorio, para mí son parte también del llamado al paro. Creo que los estudiantes están respondiendo al paro, así que si están respondiendo así, compatriotas míos, jóvenes míos, si están respondiendo así, están sumándose al paro. Todo por el paro. Viva esta rebeldía y sigan de cerca esta situación. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente de la Resistencia, hablando Zapata de Tamayo. Amigos, concluye por hoy Reportero del Barrio. Gracias por acompañarnos en estos minutos de noticias libre de censura y directo desde Cuba en las voces de los protagonistas. Muy pronto estaremos de regreso por acá con más información del acontecer diario desde la isla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Desabastecimiento de productos básicos, precios por las nubes y ahora más inseguridad. Circunstancias que tendrán que enfrentar los venezolanos para este 2014. Esta vez la inflación con la que se finalizó el 2013 afectó el presupuesto de la nación suramericana, que además recayó sobre la inversión que hará el oficialismo para combatir la inseguridad. Aunque el crimen se fortalece y cobra la vida de 3 personas cada 20 minutos, según cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, pues reveló que en el año 2013 25.000 personas fallecieron a manos de la delincuencia en el país. Al parecer, el gobierno venezolano piensa combatir esta situación con menos del 1% del presupuesto nacional, el 74% más bajo en comparación del año 2013, según un artículo publicado por el diario El Nacional de Venezuela. El Ministerio del Interior y de Justicia planteó 20 proyectos, de los cuales 10 están dirigidos a garantizar la seguridad de la población y contará con el 0,5% del presupuesto. Expertos aseguran que la situación luce peor al comparar las cifras del año pasado, pues se habrían dejado de invertir cerca de $2 millones en la seguridad ciudadana, a lo que se suma la pérdida del valor adquisitivo como consecuencia de la inflación. Aún los venezolanos se preguntan si es una prioridad para el oficialismo combatir el crimen en las calles de Venezuela. Datos extraoficiales indican que a la morgue de Caracas han ingresado al menos 73 cadáveres en los primeros 5 días del año 2014. Rusia y Estados Unidos acercan posiciones de cara a la cumbre de paz de Ginebra, que estará consagrada a la búsqueda de una salida política al conflicto en Siria. Tras reunirse en París, los jefes de las diplomacias de ambos países han pedido a gobierno y rebeldes sirios un gesto antes del inicio de las conversaciones el 2 de febrero. Hemos hablado sobre la posibilidad de un alto el fuego, decía el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Tal vez un alto el fuego parcial en Alepo. Los dos hemos acordado intentar conseguirlo. La oposición ya ha anunciado que si el régimen de Assad está dispuesto a declararlo, ella también estará a la altura. John Kerry y Sergei Lavrov también han hablado de la creación de un corredor humanitario. Según el ministro ruso de Exteriores, Damasco está por la labor. Estamos trabajando para ampliar el acceso humanitario a las áreas que actualmente están bloqueadas tanto por el gobierno como por la oposición. Y en este asunto existe un entendimiento mutuo con nuestros colegas estadounidenses con el fin de actuar en paralelo. El gobierno ya ha anunciado su disposición a dejar pasar convoyes humanitarios. En los preparativos de una cumbre que pretende acabar con una guerra civil que ya ha dejado más de 110.000 muertos, también se discute sobre un intercambio de prisioneros y de la posible participación de Irán en las conversaciones. El ex primer ministro israelí Ariel Sharon, que falleció el sábado a los 85 años de edad tras pasar 8 en coma, ha recibido un homenaje de despedida de la ciudadanía en el Parlamento de Israel. Este lunes recibirá honores militares y políticos en presencia de numerosos líderes internacionales. Sharon también recibirá oraciones desde el Muro de las Lamentaciones. Sharon será enterrado en su rancho de los Sicomoros, situado en el desierto meridional del Negev. Se prevé que el entierro tenga carácter privado y el número de asistentes sea limitado. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. El periódico Juventud Rebelde, que no es joven y rebelde mucho menos, publica en su edición de ayer domingo que la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida por sus siglas como CELAC, a celebrarse en La Habana a finales de este mes, tendrá entre sus objetivos primordiales concertar posiciones comunes para impulsar planes sociales contra el hambre y la pobreza. El compromiso de promover la seguridad alimentaria, contraído por los miembros de esta entelequia, le es recordado a todos por el vocero de la dictadura de los Castro. Claro,
Tú dirás, y no te falta razón, que para el caso que tú y el resto de los cubanos de a pie le hacen a estas cumbres, reuniones, congresos, etcétera, bien pudiera reunirse la CELAC en los quintos infiernos, que el resultado sería más o menos lo mismo. Ahora bien, no me negarás que la decisión de efectuar este encuentro en La Habana ha sido por lo menos algo inteligente y bien traído. Sí, porque si lo que quieren es impulsar planes contra el hambre y la pobreza, ¿dónde mejor que en Cuba para documentarse sobre el hambre, la pobreza, la necesidad, la carestía, la desnutrición y las ganas de comer? Si lo que buscan es luchar contra esos males, ¿dónde mejor que en Cuba para ver sobre el terreno qué es lo que no hay que hacer para erradicarlo? Que le pregunten a Fidel Castro, que le pregunten a Raúl Castro y a sus cúmbilas cómo se elimina el hambre y cómo se hace para que un pueblo se alimente bien, y que hagan entonces todo lo contrario a lo que les digan estos carcamales. Verán que pronto se resuelve este problema en todo el mundo. No hay que olvidar que antes de 1959 el de Cuba era uno de los pueblos con más alto nivel de alimentación en el mundo, que solamente en Argentina y Uruguay se comía más carne que en Cuba, que la inmensa mayoría de los cubanos hacía 3 comidas al día y que los precios y suministros eran generalmente asequibles. Miren ahora cómo está la cosa, miren cómo comen, es decir, lo mal que comen los cubanos y lo poco, y así el mundo tendrá remedio. Basta con no hacer lo que hacen los castristas. Y así terminamos la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias amigos por la sintonía, y mañana, como saben, tenemos una cita nuevamente a la misma hora, en la misma frecuencia, aquí en Radio República, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.